Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibe Podcast. Hoy estamos demasiado felices y emocionados porque tenemos a un tremendo invitado con nosotros. Hoy nos acompaña el pastor Edwin Castro. Así rapidito quiero introducirte, pastor. Él es autor, consultor, coach, es el fundador de Nexus Global y también de la Iglesia Presencia Viva en Miami, Florida. Y bueno, algo personal. Con Andrea, nosotros hace un tiempo leímos su libro Hasta el último suspiro, que lo tengo aquí, que realmente ese libro cambió la forma en la cual nosotros veíamos nuestro propósito y en la cual nos manejábamos nuestro día a día, y hoy estamos súper honrados de tenerte con nosotros, pastor. Así que bienvenido a Babe Podcast. Sebastián, gracias. Buen día a todas las personas que estarán escuchando este podcast y también posiblemente las personas que nos estarán viendo en video en las diferentes plataformas. Para mí es un honor, un privilegio y sobre todo me motiva mucho poder escuchar lo que Dios está haciendo en la vida de diferentes personas a través del trabajo que Él nos ha puesto pues, para realizar en esta tierra. Así. No, vos sabés que, pastor, cuando leíamos el libro, una de las cosas que más nos llamó la atención fue esta parte donde tú decías que la más grande tragedia en la vida no es la muerte, sino una vida sin propósito. Y nos hizo pensar mucho porque, bueno, estamos, como usted sabe, estamos trabajando con jóvenes aquí en Oklahoma, y la mayoría de ellos nos pasa siempre que cuando le preguntamos, che, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué tú quieres para la vida? ¿Cómo te ves aquí en unos años? Sin mentirte, 90% no sabe. No tiene esa fuerza, ese propósito, esa pasión que empuja en el interior, ¿verdad? Para hacer algo. Entonces, hoy me encantaría poder, junto con usted, pastor, redefinir y hablar un poco más a profundo de lo que significa tener un propósito. Yo creo que mucho se suele escuchar de esto, pero realmente, ¿qué significa esto de tener un propósito? Y quería empezar con una de las cosas que más me llamó la atención en el libro, que fue cuando usted mencionó que en nuestra vida hay 3 días importantes. Y quería que me explique un poco más sobre ese tema. Sebastián, muchas gracias. Simplemente unirme a lo que estás hablando, el tema de tener incapacidad de contestar esta pregunta respecto a para qué existo, cuál es mi asignación, cuál es mi propósito, lamentablemente no tan solo tiene que ver con los jóvenes. Yo pues quizás tengo un poquitito más de caminar simplemente por la edad. Y tengo conversaciones con personas de 40, 50, 60 y a veces aún más grandes que lamentablemente nunca contestaron esa pregunta. En el libro yo planteo algo y es que nos enseñaron en el colegio que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y básicamente la gran mayoría de los seres humanos están cumpliendo a cabalidad con eso, ¿verdad? Pero hay Wow. algo que tiene que suceder en la mitad. Y desde allí es donde surge este tema de los 3 días más importantes de nuestra vida. Okay. El primer día, que lamentablemente también para muchas personas no es un día importante, es el día en el que nacemos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros entendemos el valor que tenemos como seres humanos, si entendemos que Dios vio una necesidad, vio algo que tenía que ser interrumpido, vio una situación que tenía que ser sanada, solucionada, o en algunos casos yo lo pongo, lo expreso de esta manera. Dios quería matar algo en el planeta Tierra y con eso en mente te creó a ti. A veces cuando digo estas cosas la gente dice, oh, ¿cómo así que Dios me creó para matar algo? Y les doy mi caso, les doy mi ejemplo. Parte de mi asignación en la tierra es ayudar a la iglesia a no tener deudas. Así que yo creo que en el instante en el que Dios pensó, ¿cómo termino con la deuda? ¿Cómo la mato? ¿Cómo la aniquilo? Entonces allí surgió Edwin Castro para esta generación. Y obviamente no soy el único, hay un montón de gente. Entonces nos encontramos con personas que debido a sus traumas, a sus dolores, no quieren ni siquiera celebrar su cumpleaños. Y no quiero entrar en discusiones que no Claro. sean profundas o cada persona tiene una aproximación diferente hacia un momento como este, pero en esencia lo que te quiero decir es,
fuiste creado con una asignación en mente de Mm, parte de Dios. Debido a eso, mm, tenemos que entender que el mm. día en el que nacimos es un día histórico. Yo, de Wow. manera jocosa digo que el 2 de noviembre de 1972 el mundo se dividió en dos. Y esto no tiene ¿Y que ver sí? con ser ególatra o con ser una Claro. persona que solo piensa en sí mismo, sino simplemente es estar de acuerdo Mm, con lo que Dios dice de mí, que pienso wow. que es una definición de humildad. Humildad es Mm, estar de acuerdo con lo que Dios dice de mí. Y uf. alguien como el rey David en el Salmo 139 dice algo muy interesante. Va en un proceso de descubrir tantas y tantas cosas de Dios y de él. Y llega en un instante a decir, soy una creación maravillosa. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros pudiéramos decir eso de una manera seria, verdad? Claro. Sin ser de nuevo, sin ser una persona hedonista o ser una persona que simplemente piensa en sí mismo, Mm, comprender que soy un regalo de Dios para mm, esta generación. Entonces, wow. evidentemente, ese primer día es trascendental. Claro. Nací, vine a existencia. ¿Por qué Mm, razón, por ejemplo, nosotros podemos celebrar de la manera como celebramos el nacimiento de Jesús? Obviamente en ningún instante me estoy comparando, pero simplemente podemos celebrar su nacimiento, entender que ese claro. día marcó, obviamente, más Marcó. que nunca la historia de la Mm, humanidad, pero no podemos celebrar nuestro cumpleaños. De nuevo, no me estoy comparando con Jesús, no te estoy sí. comparando con Jesús. Lo único que necesito tratar de comunicar en este día es Mm, celebremos nuestra existencia y wow. vivámosla al máximo. El Mm, segundo día muy importante es el día en el que nacemos de nuevo. ¿Qué significa eso? ok. El día en el que tenemos un encuentro personal con Jesús. Al menos así lo denomina él mismo en la Biblia, en el Ujú, Evangelio. Él dice que tiene que existir un momento en la vida de cada ser claro. humano en la que se da cuenta que por sus propios medios no puede relacionarse con Dios, sino que Mm, necesita un mediador, necesita de un salvador, y mm, ese precisamente es Jesús. Esa wow. experiencia, la experiencia de someterse a Dios, de entender que soy pecador, que necesito Mm, perdón y aceptar a Jesús como mi Señor y como mi Salvador, la Biblia lo denomina un excelente. nuevo nacimiento. Así que el Mm, primer día es el día en el que nazco, el ok. segundo día importante es el día en el que nazco de nuevo y el Ok. tercer día, Sebastián, es el que lamentablemente muchas personas no han Mm, podido vivir y mucho menos celebrar. ¿Y cuál es mm, ese día? Es el día en el que descubro para qué nací. mm. Y en esencia tiene que ver con el día en el que descubro cuál es mi propósito, cuál es mi Wow. asignación en la Wow. tierra. Wow. Vos sabés que me impactó. O sea, me di cuenta de que uno de los días más importantes es descubrir el propósito, pero nunca como que lo vi tan importante en el nacimiento de uno. Pero cuando decías, ¿verdad? De esa manera y quedé como, me sorprendió porque yo creo que tantas personas no logran descubrir el propósito porque primero no logran valorar su vida, ¿no? No logran valorar su Exactamente. existencia. Wow. Sí, desde allí, Sebastián, el libro y mi experiencia fundamentalmente personal, porque Ujú. después cuando yo leía el libro, el primer ministrado fui yo, ¿verdad? Y yo tenía que decir, Señor, definitivamente el Espíritu Santo hizo esto. Mm, Una de las cosas que para mí fue extremadamente importante fue entender que mi concepción no fue una casualidad ni fue un mm, instante en el que Dios perdió el control, mm. ¿verdad? Y lo planteo quizás de una manera cruda cuando hablo con las personas diciendo, mira, tú pudiste ser, entre comillas, el producto de una borrachera de tu papá, de una Ujú, aventura de tu mamá, o ujú, quizás de una violación, ¿verdad? mm. Uf. Y debido a eso tuvimos rechazo, tuvimos abandono por siempre en nuestra vida, pero lo que necesitamos entender es que Dios nunca volteó a mirar hacia otro lugar Mm, en el momento en el que fuiste concebido. wow. Nunca ha perdido el control. Sebastián, yo digo a veces que oramos cosas que son graciosas, ¿verdad? Porque le decimos muchas veces a Dios, Señor, toma el control. Y yo me imagino a Dios desde el cielo diciendo, hijo, ¿cuándo lo he perdido? Cuando lo perdí. Nunca lo he Wow. perdido, ¿verdad? Entonces, esto nos tiene que llevar a profundizar en la soberanía de Dios
Y obviamente en ningún instante estoy diciendo simplemente no me importa la manera como tú fuiste concebido o no fue válido lo que viviste o no Ujú, fue real, el ujú, abandono, el abuso, las ujú, situaciones de violencia, quizás tantas y tantas cosas que han vivido las personas y ujú, que lamentablemente, como tú muy bien lo dices, los dejan enfocados en el pasado con una mentalidad de mm, víctima, aunque lo fueron, claro, pero que nunca es restaurada o nunca ha sido restaurada. Y debido a eso, este segundo día es tan trascendente, porque Jesús viene a claro. restaurar absolutamente todas las cosas y a afirmarnos que somos amados por Dios y que Mm. somos adoptados como hijos. Wow, entonces yo creo que por eso también debe ser tan importante este segundo día, como decías, porque puede que vengamos con un corazón roto, lastimado, herido, pero al llegar a Cristo, Él nos vuelve nuestra identidad, ¿no? Él como que nos recuerda, tú fuiste creado para esto, tú eres amado, querido. Y me impresiona porque también me pasa, y seguro a usted también, hablo con tantos jóvenes que pasaron por lo que tú decías, violaciones, abandonos, no tienen padres, no tienen madres. Y hoy día con las redes sociales es tan fácil caer en el pecado de la comparación porque uno entra ahí y mira este cómo está con su papá de viaje, con su mamá, y uno mira su vida y dice, yo no tengo nada, ¿para qué estoy acá? Entonces yo creo que, wow, ese punto de valorar nuestra existencia, de que fuimos creados para este tiempo, creo que es importantísimo. Y Pastor, tú me decías que el tercer día está relacionado con nuestro propósito, encontrar para qué nacimos. Pastor, ¿por qué usted cree que es tan importante este tercer día? ¿Por qué es tan importante el descubrir para qué nacimos? Porque si no lo hacemos vamos a estar frustrados, Mm, pero esto no tan solo tiene que ver con Dios, con nosotros, perdón, sino tiene que ujú, ver con Dios. Mira, Sebastián, todo esto empezó en mi vida, eh, obviamente por la presencia de algunos hombres que me han inspirado, ujú, eh, eh, hombres que dejaron una marca verdadera en el planeta Tierra, pero quizás el momento cumbre fue un día que estaba leyendo el libro de Hechos y en el capítulo 3, el verso 36, dice lo siguiente, dice, ujú, David, un hombre tan admirado, tan conocido en la Biblia, dice, David, después de cumplir el propósito de Dios para su generación, fue reunido con sus padres. wow. Y algo saltó dentro de mí. Ok, espérame un segundo. Dios tenía un propósito específico con David para su generación y qué impresionante poder decir, cumplí Wow. lo que Dios me mandó a hacer. Mira, fue tan dramático esto que yo me levanté y le dije a mi esposa, amor, si yo muero antes que tú y si tú Ujú. estás de acuerdo conmigo, yo quiero que esto sea mi epitafio. Edwin Castro, después de cumplir el propósito de Dios para su generación, murió y fue reunido Wow. con sus padres. Así que no Wow. tiene que ver tan solo conmigo, tiene que ver con el poderle contestar a Dios Mm, diciéndole en determinado lo hice. momento, ya lo hice. Quiero ponerte a pensar por un instante. Ujú. ¿Por qué razón, por ejemplo, Jesús pudo orar al Padre diciéndole, he terminado la obra que me diste que hiciera? ¿Por qué razón lo hizo? Por, Jesús tenía claro conocimiento de cuál era su propósito. Él no hizo claro, más ni ni- menos de lo que el claro, Padre le mandó a hacer. La claro. pregunta es, cuando llegamos en las noches a nuestra cama, ¿estaremos tranquilos diciendo, wow, hoy Mm, trabajé hice. hacia mi propósito? ¿O será que estoy haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y Mm, sin ningún tipo de efectividad, pudiera decirlo? ¿Por qué razón el apóstol Pablo puede decir, he terminado la carrera? Ya mm, solo me queda el presentarme delante del Señor claro. para que me dé mis coronas. Mira, no sé si Wow. puedes ver No, la sí, sí. seguridad, puedes Wow. ver la convicción de decir, ¿sabes qué? Hice lo que Dios me mandó a Mm, hacer, estoy wow. listo para ir a estar a casa con papá. Así que, una vez más, hay situaciones, Mm, hay distorsiones, hay un sinnúmero de cosas que tienen que ser solucionadas en el planeta ujú, Tierra ujú. y Dios te creó con ellas en mente. Por esa razón, Wow. no estoy hablando simplemente, esto se cumple para los predicadores. No, Claro. hay un instante en el libro que digo,
Hay goles por ser anotados, hay canciones por ser escritas, hay animales que Wow. tienen que ser sanados, hay Mm, canciones para ser cantadas, hay un montón de cosas, cosas por ser claro. inventadas, ¿verdad? Y libros por Mm, escribirse, tantas y tantas cosas que deben ser wow. solucionadas. Y de nuevo, con ello en mente, Dios nos creó. Wow, o sea, me hiciste acordar a mi abuela, la mamá de mi papá, hace un tiempo atrás falleció de cáncer. Pero lo que más nos sorprendió a la familia era que el día que ella estaba ya casi a punto de irse, ella decía, ya estoy, me quiero ir, que estoy listo, hice lo que tenía que hacer, los amé, los cuidé. Y creo que en tu libro hablaste un poquito también relacionado a esto, ¿verdad? Creo que fue tu mamá ¿De mamá? que ese fue su Sí. propósito. Wow, eso a mí me hizo así, Sí, ¿no? porque es que muchas veces pensamos que una persona cumple su propósito si va a la universidad, tiene Mm, summa cum laude o tiene 4 claro, doctorados y llega a ser presidente de la república claro. o a fundar una gran compañía o a escribir 300 libros. Pero en el Mm, caso de mamá, mamá no hizo ni siquiera segundo de elemental, ¿verdad? Por mm, situaciones en su vida. Y yo vine a descubrir esto después de que ella murió, cuando estaba revisando, perdón, unos manuscritos, y ella ajá, empieza a escribir de su vida y llega un instante en el que dice que tiene ese encuentro personal con Jesús y Dios le da el regalo de tener a sus hijos. Y entonces allí de wow, una manera qué lindo. muy escueta, ella describe su propósito de vida, dice, desde ese momento en el que tuve mis hijos, entendí que lo que tenía que hacer era cuidarlos y criarlos en Mm, el temor de Dios para que le sirvieran. wow, Hoy somos 5, ¿verdad? Somos 5 hijos y yo no sé qué literalmente a cuántos millones de personas se habrán tocado a través de increíble. diferentes cosas. 4 de nosotros somos pastores, empresarios a la vez y pues sí, las iglesias que se han fundado, los libros que se han escrito, las conferencias, los programas de televisión, Wow. tantas y tantas cosas. Ese es el éxito, de nuevo, Mm, ¿verdad? Que mamá haya podido decir, ¿sabes qué? Hice lo que Dios me mandó a hacer. Y de nuevo, puede ser algo tan oculto, por llamarlo de alguna claro, manera, tan poco visible. Tú lo decías hace un momento, ahora el tema está en qué tanta influencia tengo, qué tantos seguidores tengo, qué tantos claro, views tengo. Y nos encontramos con personas que no tuvieron ese tipo de, comillas, claro. exposición, pero sí Ujú, tuvieron influencia. Muchas veces yo hablo de Ananías, por ejemplo, ¿verdad? ujú, En la Biblia hay 3 Ananías, por lo menos los que he encontrado. ujú, Uno, un sumo sacerdote. El ujú. otro, que posiblemente es del que más se habla, que es aquel que siempre su historia está relacionada con Zafira, su esposa, que se robaron Sí. una plata. Sí. Pero hay un tercer Ananías que es muy interesante porque es el discípulo que Dios escoge para ir a orar por el apóstol Pablo, para imponerle las manos, que reciba el Espíritu Santo y que recobre la Sí. vista, Ujú, ¿verdad? Un desconocido. Y muchas veces yo le digo a la gente, ok, una pregunta, ¿quién tocó a más gente? ¿Pablo o Ananías? Y la gente usualmente me dice, ¿Pablo? Y yo le digo, Pablo. no, Ananías, porque Ananías tocó a Pablo y a toda la gente que Pablo tocó, ¿verdad? Wow. Pero no fue famoso, no escribió ninguna Mm, carta, no mm. tenemos ninguna Wow, wow, enseñanza wow. específica de él. La única enseñanza que tenemos es la obediencia. ¿Por qué razón? Porque Mm, dice aquí la Biblia, Señor, yo sé que este es un hombre que persigue a la iglesia, que ha matado gente. Y él le dice, no temas, porque este hombre me es una herramienta para el mm. evangelio. Entonces, hay muchos Ananías en el planeta Tierra Entonces, ¿tú sí que crees necesitan que tener. uno puede ser influencer sin fama, sin números? Mira, eh, algún día Dios me hizo una pregunta. Me Ujú, dijo, ¿qué quieres? ¿Una iglesia muy grande o quieres tener influencia? Pudiera decírtelo de esta manera. ¿Qué quieres? ¿Fama o influencia? mm, Eh, Solamente porque tú me estás diciendo esto, ¿verdad? Si quizás vas y visitas mis redes sociales o la iglesia, seguramente no somos los que, o no seguramente, no somos ni los que más seguidores tienen, los que más visitas tienen, pero ¿qué te puedo decir? Hemos influenciado las naciones de la tierra.
En conversaciones Totalmente. privadas, ¿con quiénes? Con gobernantes. En conversaciones privadas, ¿con quién? Con pastores, con gente que toma las Wow, decisiones. Entonces, el punto es, wow. ¿estaré dispuesto a no ser el que sale en la primera página, pero estar allí? De alguna manera, te lo voy a poner de esta forma. Muchos de nosotros necesitamos tener y abrazar la mentalidad de un entrenador, de un coach. Ujú. A un coach no le pagan por hacer goles, le pagan porque el equipo gane. Y ¿Me sí. entiendes? Wow, eso está Entonces, bueno. entonces el punto es que hay muchas personas que, y lamentablemente muchos líderes a nivel espiritual, que quieren ser los que dirigen, los que entrenan, los que marcan los goles, los que tapan los goles. Y estoy hablando Todo. en términos de soccer, ¿verdad? O pudiéramos hablar de Claro, no, cualquier otro claro. deporte. Pero el punto es no. Parte de conocer el propósito, Sebastián, y esto es súper importante, es entender que yo no estoy supuesto a brillar en todas las cosas. No soy Mm. Superman, no soy Jesús, ¿verdad? Me dio una asignación específica. Hace unos minutos estábamos hablando, antes de empezar esta grabación, de tu papi, de lo que hace tu papi y de una visita que hizo uno de mis hermanos, ¿verdad? A Paraguay. Y, y, y yo no tengo ningún problema que tu papá no me haya invitado, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque él quería hablar de matrimonios, de restauración, de la dinámica entre el esposo y la esposa. ¿Puedo hablar de eso? Sí, pero ¿quién puede hablar mucho mejor que yo? Mi hermano. Él Mm. respira matrimonios. Él puede estar 4, 5, 6 horas con una pareja y hasta que no se Claro. reconcilian no está feliz. A mí me aburre eso. Y, pero ¿qué tipo de líder es? Bueno, uno que sabe en qué se tiene que meter y en qué no se tiene que Guau, meter. uf. ¿Puedo hablar con una pareja? Por supuesto que sí, pero no, ojo con esto, pero es factible que el poder de resurrección no se manifieste a través de mi administración. Estoy seguro que en la vida de mi hermano sí se va a manifestar. Sin Uf. embargo, te doy un ejemplo. Si me siento a hablar con un líder, wow, Ujú. va a sacar lo mejor de mí, Claro, va a ir a un nivel diferente, por lo menos es lo que yo creo. ¿Verdad? claro. Si viene y se sienta conmigo alguien que está en desorden en el área financiera, seguramente en pocos minutos le podré decir, mira, deberías hacer esto, deberías hacer esto, deberías hacer esto. Wow, wow, Y wow. el poder de resurrección se manifiesta. ¿Qué significa poder de resurrección? Que las cosas que estaban muertas van a venir a la vida porque Mm. tú estás interviniendo. Wow, eso sí que yo creo que si todos llegáramos a pensar de esa manera, porque hoy hay tanto, y esto vemos todo el tiempo, tantas rivalidades dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, por competir por números, cantidad, y cuando vos lo pones, lo planteas de esta manera, me sorprende porque tenés razón. Incluso cuando pienso en Jesús, y veo la historia de Jesús cuando él vino a la tierra, murió por nosotros. En un momento sus únicos discípulos lo abandonaron, uno lo negó, un par se fueron corriendo y uno habrá dicho en ese momento, pero ¿qué fue lo que Jesús hizo, no? Pero Jesús estaba seguro que esos pocos que él influenció pudieron lograr lo que hoy somos, la iglesia, ¿no? Y me impacta porque eso, entender esto, nuestro propósito, nos ayuda a llegar mucho más lejos, que podemos influenciar una generación sin la necesidad de copiar la fama, el número o la cantidad. Y una vez que nosotros encontramos nuestro propósito y lo estamos trabajando en ello, seguro en tu vida ya te habrás dado cuenta, ¿cuáles son las cosas que tú crees que no necesariamente son malas, pero que pueden anestesiar nuestro propósito? Súper. Sebastián, es posible que haya, antes de contestar esa pregunta, hay un vacío, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, ok, wow, sí, sí, propósito por allí, propósito por allá, pero ¿cómo lo descubro? ¿Qué Mm, hago, verdad? Y, claro, y ese es un transitar, y perdóname intervenir sí. allí, No, sí, sí. pero quiero aclarar un par de cosas. Número uno, tú naces con un propósito, Sí. pero debes descubrirlo. Tú no lo conoces. Mm. Entonces eso es muy importante porque sería espectacular que el bebé cuando sale de la mamita viniera con un papelito que dice, este niño está supuesto a transformar las naciones de la tierra por medio de la música. Entonces uno dice, wow, listo, ya sabemos para qué. Pero no, es la labor nuestra. Yo en este instante estoy con mi hija de 8 años, estoy en ese proceso Ok. de saber, ok, le gustó el tenis, no le gustó el tenis, le gustó la música, parece que le gusta un poquitico, pero ¿qué nace en ella? Ella literalmente, por ejemplo, ahorita que estamos en vacaciones, literalmente te puedo decir sin exagerar,
en el día ella hace 2 o 3 diseños de algo. Viene y me dice, papi, mira esto que hice esta Wow. cartera, hice esta cancha de fútbol, me trajo el otro día me trajo un teléfono que yo dije, Dios mío, estoy seguro que esto lo va a desarrollar alguna compañía en algún momento porque era una idea que de Wow. una niña de 8 años. Entonces, el punto es que hay cosas que simplemente brotan de nosotros, Brota. entonces Mm, nosotros debemos descubrirlo. Y en mm, parte, la labor fundamental del libro al escribirlo fue ayudarle a la gente a que descubra este propósito de nuevo, porque nosotros nacemos con él. Es más, una de las frases para mí más impactantes que el Espíritu Santo dictó en el libro es, tu propósito mm. precede tu existencia. Es decir, antes de nacer ya había una idea en Dios desde la eternidad. Por ejemplo, Jeremías 1.5 dice, antes de formarte en el vientre de tu madre, yo te había conocido, te había separado como profeta a las naciones. El apóstol Wow. Pablo dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que fueron preparadas de antemano. Wow. Entonces, es súper importante que entendamos esto y que entendamos que descansa en nosotros Mm. esa tarea de descubrirlo. Ahora, ¿qué apacigua, qué adormece el propósito una vez descubierto, verdad? Porque tú decías, entonces un tip para que más o menos quede claro, tenemos que estar muy atentos, yo creo, a esas cosas que brotan naturalmente de nosotros, ¿verdad? A esas cosas que nosotros nos damos cuenta que es capaz sin ningún esfuerzo o no nos damos cuenta y estamos diseñando, armando esto o hablando en público y nos fluye y, o sea, estar muy atento a esas cosas que naturalmente vemos que somos buenos o que fluimos. Sebastián, yo lo pongo de esta manera en el libro. Moisés tiene un encuentro con Dios. Ujú, Y en un instante Dios tiene que señalar algo en la vida de Moisés que para Moisés era totalmente natural, como tú dices, ujú. común, algo que él usaba todos los días y que de alguna manera ya, bueno, ya se acostumbró, ¿verdad? Y Dios le hace una pregunta muy sencilla, no porque Dios no supiera, Ujú. sino para que Moisés descubriera algo. Le dice, ¿qué tienes en tu mano? Mm. Y Moisés le dice, una vara, un pedazo de palo, una madera. Y entonces allí se genera algo muy especial, tírala. Es decir, todos estos dones, estas capacidades, estas habilidades que para nosotros son totalmente normales, que pensamos Ujú. que, bueno, todo el mundo debe cantar así, todo el mundo debe escribir así, todo el mundo debe Claro. ver lo que yo veo. Puestas ante Dios, rendidas ante Dios, a partir de ese momento cobran un significado Mm. totalmente diferente. Esa vara que ha sido para dirigir a un rebaño, en adelante la utilizaría Dios para dirigir una nación, para traer milagros, para traer prodigios. Es más, Mm. si estudias con atención la Biblia, a Ujú. partir de ese momento se llama la vara de Dios, no se llama la vara de Sí. Moisés, la vara de Dios. Entonces, Wow. el punto es, sí, una de las maneras, una de las cosas con las que podemos empezar a trabajar para descubrir nuestro propósito es ver esas áreas en las que nosotros brillamos, en las que son sencillas para nosotros. Mm. ¿Por Ujú. qué razón? Y aquí voy a otra frase poderosa en el libro, porque el propósito determina el diseño. Ok. El propósito determina el diseño, no el diseño el Mm. propósito. Claro. ¿A dónde voy con esto? Un ejemplo muy sencillo. En este momento tú y yo estamos sentados sobre una silla Ujú. y, y la silla no nació porque sí. Alguien en determinado momento tuvo que empezar a pensar, wow, yo necesito crear algo en el cual una persona no tenga que estar de pie, sino que Ujú. se pueda recostar, sentar. Entonces, esa silla debe tener una altura particular para que sus pies, por ejemplo, no le queden en el aire. Debe tener ciertos refuerzos, debe tener un espaldar para que la persona no se fatigue. Claro. ¿Qué tal si le ponemos no sé cómo le dices tú, un cojín, le ponemos Sí, algún sí, tipo cogí. de material para que la persona no se Claro. canse? ¿Qué tal Ujú. si le ponemos unos maderas especiales para que la persona pueda descansar sus brazos, ¿verdad? Entonces, el propósito determinó el diseño.
Claro. Lo que había en mente, lo que se quería sanar, determinó cómo Mm, tenía que ser diseñado. Por esa mm, razón, tú necesitas identificar cuál es tu diseño. Yo brillo en esto, tengo capacidad para esto, soy bastante bueno en esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Ese diseño, Dios lo hizo alineado con el propósito. ok, wow, eso está bueno. Entonces es súper importante que entendamos eso. Wow. Entonces, esta pregunta va muy de acuerdo con lo que decíamos que puede anestesiar. ¿Tú crees que también un cristiano, creyendo en Jesús, yendo a la iglesia, puede aún así errar su propósito de vida o anestesiarlo? ¿Qué tú opinas de eso? Por supuesto, es que si no trabajamos en nuestra vida, si no trabajamos en poner en práctica estas cosas que estamos hablando, podemos llegar a algo que un buen amigo mío lo enunció de esta manera. No hay peor fracaso que ser exitoso en algo que Dios no te mandó a hacer. Está bueno. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Mira, por ejemplo, una de las cosas que con las que yo me tuve que enfrentar, por ejemplo, fue el ser muy bueno haciendo muchas cosas diferentes. Ok, Sí, sí me entiendes, porque entiendo. casi que pudieras decir, pero no, es que eso es fabuloso. Sí y no. ¿Por qué? Porque va a haber un instante en el que tú tienes que bajar tu cabeza y decir, ¿sabes algo? Hay alguien que puede hacerlo mejor que yo. Mejor. Hay una persona que esa es su asignación natural y aunque yo sea Mm, bueno, no estoy supuesto a hacerlo. Por ejemplo, yo no soy la persona que tiene la mejor voz ni ningún tema de este, pero tengo un muy buen oído y yo pudiera dirigir la alabanza de la iglesia, por ejemplo. claro. ¿Entiendes? Pero la pregunta es, ¿estoy supuesto a hacer eso? Pudiera Mm, ser el que administra día a día nuestro ministerio, pero ujú. me pierdo de lo que Dios me mandó a hacer. ¿Tengo la habilidad, la capacidad? Sí, la tengo. Sí, Entonces, una de las cosas que suceden muchas veces es eso. Dos, el espiritualizar todo. Hay ok. algunas personas que piensan, por ejemplo, que no es espiritual llegar a trascender en alguna de las áreas de la sociedad. Mm, Eso no le da la gloria a Dios. ¿Y a ti quién te dijo eso? ¿Me entiendes? ¿Y qué claro, si Dios te llamó a ser un excelente actor, por ejemplo, que claro, viva en los principios? claro. ¿Y qué si Dios te mandó a estar en el área de gobierno? ¿Y qué si Dios te Mm, mandó a ser un cirujano? ¿Y qué si Dios te mandó a ser un futbolista, un atleta? ¿Qué sé yo? El punto es cómo nosotros podemos descubrir esto y vivirlo, de nuevo, como lo digo en el libro, hasta el último suspiro. wow, me gustó eso y ya para ir terminando, tú mencionabas que me gustó porque creo que también lo leí hace un tiempo atrás, de que tenemos que encontrar esa una cosa en la cual somos buenos, en la cual nos apasiona y enfocar toda nuestra atención en eso uno y triunfar en eso, porque tú decías, ¿verdad? A veces nos enfocamos en tantas cosas, soy bueno en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y perdemos la fuerza de haber enfocado en una. Y para alguien que está escuchando hoy este podcast o viendo este video y dice, bueno, pastor, ok, estoy acá, no, ya nací de nuevo y estoy más o menos encontrando mi propósito. ¿Cuál es un paso práctico que esta persona puede tomar para poner en marcha el plan de Dios en su vida? Puede sonar gracioso, pero no tengo otra respuesta en este momento. Lee el libro. Lee el libro en qué sentido. Es ¿Verdad que decir, el sí? punto mío no es vender libros, ¿verdad? O mira en el internet una de mis enseñanzas. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucedió en el caso mío? Necesité de alguien que me hiciera las preguntas correctas, Ok. ¿verdad? Porque muchas veces nosotros estamos Mm, ciegos a sí, ciertas áreas en nuestra vida. Entonces, en el libro, uno de los capítulos nos lleva a tratar de contestar 10, lo 12 tengo preguntas. aquí. Dice cuestionario para descubrir el propósito de vida. Correcto. Entonces allí planteamos algunas cosas que de pronto la gente dice, pero ¿qué tiene que ver esto? Claro. Tiene que ver mucho, ¿verdad? ¿Qué cosas estarías dispuesto a hacer sin que te pagaran, por ejemplo? Mm, Nuevamente allí la pregunta de haciendo qué cosas entiendes que hay poder de resurrección en tu vida, es decir, cambian las cosas. ¿Qué claro. te produce lamento? Es decir, que muchas veces la gente dice, alguien debería hacer algo por, y no será que eres Mm, tú.
¿verdad? Uh. Eh, son tantas situaciones, pero entonces estas son preguntas que alguien tiene que realizarse Y, o tener a alguien que le haga estas preguntas y que le ayude en ese caminar para mm, poder, el ideal, Sebastián, sería poder llegar a resumir de alguna manera, decir, mira, yo fui creado con este propósito, que tú pudieras claro. decir, ¿sabes qué? Yo fui creado por Dios para generar un avivamiento en esta generación. Y desde allí, Mm, entonces, empezar a desarrollar qué significa eso, qué significa el claro. avivamiento, ¿verdad? Y Wow. perdón que haga énfasis en algo, y es, este tema es un tema generacional. David, después de cumplir el propósito de Dios para su generación. Jesús no nació una Mm, generación antes ni una generación después. Jesús nació en el tiempo perfecto, dice el libro de Gálatas, pero cuando vino el tiempo perfecto, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ni un mm, minuto antes ni un minuto después. Por esa razón, yo puedo estar tranquilo en el hecho de que Dios me envió para estar ujú. vivo en este tiempo, cuando las leyes están impías, cuando la maldad está creciendo, cuando todo Sí. pareciera que está patas arriba, cuando la iglesia misma está en pecado, cuando todo está así, yo soy una respuesta de Dios para este tiempo. Wow, wow. Y me gusta porque a veces hoy en sí yo creo que hay una corriente de viví la vida, hace lo que te gusta, lo que el corazón te dicta, no te preocupes por... Y yo creo que en sí el no querer descubrir el propósito en parte es egoísmo, porque el propósito no es para vos, es para otros. ¿No? Yo creo que eso es importante también, que cuando nosotros encontramos Dios puso un propósito no para tu beneficio, como tú decías, que David vivió sirviendo a su propia generación, o sea, que el propósito es para servir a otros. Así es. ¿Y tú qué opinas respecto a eso? ¿Tú crees que podemos llegar a ser egoístas si decimos, ¿para qué tengo que encontrar mi... Yo te voy a dar un ejemplo. Me mudo a los Estados Unidos año 2000, ¿verdad? Ujú, Vengo con recursos, me está trasladando una compañía multinacional. ujú, eh, Venimos bien, con un muy buen salario, con una visa de trabajo. ujú, Y pasaron, qué sé yo, 2, 3 años y ya estábamos viviendo a cabalidad del sueño americano, ¿verdad? Una ujú. hipoteca 30 años, $1,400 al mes pagando en carros alquilados, $23,500 de deuda en tarjetas de crédito, es decir, ya estaba todo patas arriba. Llega un instante en el que Dios me recuerda las enseñanzas de mis papás. Mis papás no estuvieron endeudados nunca, me decían, no se endeude, no tenga esto, no haga esto. Y Mm, llega un instante en el que Dios pone en mis manos un libro y digo, ok, algo tiene que cambiar. Y empezamos a transitar para en medio de una gran crisis que vivía en ese momento, ya para esa época estaba trabajando en el ministerio, viviendo una gran crisis, salir de deudas. ujú. Dije, wow, espectacular, qué bueno, ya no tengo deudas, ya no tengo dolores de cabeza, ya no hay conflictos en mi casa, espectacular, listo. Bastián, yo hubiese podido cerrar ese capítulo y decir, qué bueno, Mm, sigamos adelante, vamos a compartir de otra cosa, vamos a seguir nuestra vida. O mm, escuchar la voz del Espíritu Santo que empezó a decir, ¿y te vas a quedar con eso para ti solamente? ¿O será que tu dolor se puede convertir en la sanidad de muchas personas? uf, Una wow. conversación, otra conversación, un pequeño taller en la iglesia, una invitación, preguntas, ¿en dónde puedo saber más? ¿No tiene un libro que me recomiende? Me la pasé vendiendo literalmente por todos los países donde iba, me llevaba el libro que me habían recomendado a mí. El problema era que era muy, muy americano, ¿verdad? Era muy Claro. gringo. Entonces yo decía, Dios mío, pero ¿en dónde existirá un libro que hable de la realidad nuestra, de los Ujú, latinos, ujú, de las embarradas, no sé si me entiendes ese término, de las metidas de ujú. pata que hacemos, hasta que alguien un día me tuvo que decir, hey, ¿sabes qué? Yo entiendo de parte de Dios que tienes que escribir un libro de esto. Y yo decía, no, pero qué va, yo Wow. no tengo, yo no soy autor. Y después otra persona y después otra persona. ¿Y sabes cómo nació el primer libro? El primer libro nace porque ah, eh, el pastor de mi iglesia me dice, mira, Dios está
haciendo cosas especiales contigo en las finanzas, ¿por qué no haces algo a nivel de iglesia? Haz un discipulado. Yo Ujú, le digo, listo, está claro. bien. Y conseguí un discipulado buenísimo. Yo dije, listo, este es el discipulado. Salimos a la iglesia, por favor, inscríbanse. Vamos a empezar el discipulado. No sé qué, va a pasar esto, va a pasar aquello. No recuerdo, no sé si estoy mal, pero creo que como 150 personas se inscribieron para el discipulado. Wow. Entonces me siento con la secretaria y le digo, por favor, ordéname 150 discipulados. Listo, me voy. De pronto ella me llama y me dice, mire, el discipulado lo descontinuaron. Y yo le digo, ¿cómo así? No puede ser, yo ya tengo la gente inscrita, tenemos que No, empezar. Y ahí el Espíritu Santo me dice, escribe, escribe. mira. Y desde ese discipulado que se escribió allí, allí lo engordamos un poquito y ¿qué nació? El libro de libertad financiera, ¿verdad? Wow. Entonces, el punto fundamental es, sí, yo pude haber salido de deudas y alcanzar la libertad financiera, que no tan solo es salir de deudas, Mm, para mí, para mi familia, y algo malo con eso, no, para nada, buenísimo, pero Sebastián, no sé, lamentablemente no tengo una idea de cuántas personas han sido tocadas y han sido afectadas por esto. Y wow. 15, no. 100, no creo. 1000, no sé, 2000, 3000, 10,000, no sé cuántos miles. Wow. Van No, como sí. 20,000 libros vendidos, ¿verdad? Pero Wow. pero Dios Wow. me ha permitido estar en televisión nacional en diferentes países, Qué me ha tremendo. permitido estar en el Congreso de la República de algunos lugares, ¿me entiendes? Ha sido tantas cosas, Increíble. simplemente porque en algún momento dije, posiblemente esto no tiene que ver solo conmigo, sino que le puedo ayudar Mm, a alguien. wow. Allí entonces parte de nuevo. Mi propósito de vida, por ejemplo, si me preguntaras, está segmentado o delineado en tres áreas. Ayudarle a esta generación a que entienda su identidad, es decir, que somos hijos de Dios. Ujú, Número dos, que alcancen la libertad financiera. Y número tres, que descubran su propósito de vida. A esas tres mm, áreas me dedico. Por eso recibí esta invitación, por ejemplo. ujú. Por eso viajo o no viajo a ciertos lugares. Y por esa razón, o mejor, con esto en mente, se define mi agenda y mi tiempo. Wow, qué manera increíble de terminar. Pensar en, cuando pensamos en nuestro propósito, no pensemos en nosotros, sino en los demás. En algún momento tú tuviste que sacrificar tiempo, capaz noches sin dormir, escribiendo, pensando, viajando, todo por amor al prójimo, por amor al que nos rodea. Pastor, muchísimas gracias por el tiempo de tomarse y estar aquí en Bae Podcast. Realmente lo apreciamos mucho. Estoy seguro que este episodio va a ser de bendición a miles de personas. Y nada más, una vez más, gracias, Pastor, por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación y para muchos de los jóvenes, precisamente teniendo esto en mente, hacia finales de julio, principios de agosto, ya vamos a tener el libro en las plataformas digitales en inglés, Oh, porque creemos wow. que va a ser muy importante precisamente para esta generación, para esas respuestas que cada uno de nosotros tenemos. Buenísimo. Otro El libro punto de que este pastor, Hasta el último suspiro, se puede ordenar en Amazon, ¿no? sí, están en las plataformas en papel y digital también. Y algo que es muy Buenísimo. especial, debido a posiblemente a mi labor como pastor de iglesia, los libros que hemos publicado, todos vienen con material de estudio para grupos pequeños. Así que, por ejemplo, si en alguna iglesia quisieran hacer el Claro. discipulado, por ejemplo, nosotros lo usamos como el proceso de discipulado en nuestra iglesia, ¿verdad? Ajá. 7, 8 semanas para que las personas estudien y puedan compartir sus hallazgos, sus descubrimientos y puedan caminar juntos en estos anhelos que son anhelos del Padre Celestial. Wow, wow, muchísimas gracias, Pastor. Y gracias también a todos los que estuvieron ahí conectados este tiempo. Fue un tremendo episodio. Compártanlos en sus redes y nos vemos el próximo viernes.